Entonces, imaginemos que hemos llegado a este proyecto. ¿Cuál será la temperatura interior? Para calcular la temperatura interior, básicamente necesitamos algunos datos. Primero tenemos que tener la planta configurada, ¿no es cierto? ¿No? Y un corte. Bueno, aquí no le he hecho un corte, pero le he puesto que la altura de piso a techo es de 250 de altura. Y eso son más o menos las medidas, ¿no? De las puertas, las ventanas. Necesitamos conocer un poco el tema de los materiales. Entonces, el muro va a ser de adobe, ¿no? Que con un espesor de 0,40 y una conductividad, de acuerdo a las tablas, de 0,64. El techo le vamos a poner una losita de concreto de 15 centímetros, ¿no? Cuyo, claro, espesor es 15 centímetros y una conductividad de 1,2. Las ventanas de vidrio, cuyo espesor es de 0,08, o sea, de 8 milímetros, y cuya conductividad es 0,5. La puerta de madera, de unas 3 pulgadas de espesor y su conductividad 0,15. El piso, vamos a hacerlo solamente de piso, piso de tierra, pero apisonado, ¿no? Cuya espesor normalmente se mide de 4 metros y 4 metros de profundidad y cuya conductividad es 2, ¿no? Vamos a tener que la incidencia del sol en este lugar es de 900 watts por centímetro cuadrado, perdón, 900 watts grados centígrados, y una temperatura exterior en el mes más frío de 13,2 grados centígrados, ¿no? Entonces, en función a eso, tenemos que calcular cuál es la temperatura media interior de esto, ¿no? Vamos a suponer que el usuario para el que hemos trabajado, sus límites de su zona de confort van a estar inferior 16 grados centígrados y superior 21 grados centígrados. Entonces vamos a saber, calculando la temperatura media interior, vamos a saber si este ambiente, este proyecto es confortable desde el punto de vista térmico, ¿no? Entonces, como les comentaba, según lo que dice Edward Masrian, este cálculo implica 3 etapas. Primero dice, vamos a calcular las pérdidas de calor del espacio en el mes más frío. Pérdidas de calor del espacio en el mes más frío. Entonces, esas pérdidas de calor se van a representar del siguiente modo, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner así. A. Pérdidas de calor en el mes más frío. Entonces, esas pérdidas de calor en el mes más frío la vamos a representar por la letra F. Entonces, F va a ser igual a D total, D significa pérdidas, D total entre el área de piso, por 24. O sea, los 24 son las 24 horas, ¿no? Entonces, el primer paso, hay que calcular cuánto de calor está perdiendo la edificación en 24 horas en el mes más frío, ¿no? Entonces dice que la fórmula es F igual D total. ¿Qué es D total? D total es la pérdida total, ¿no es cierto? Es decir, las pérdidas que se pierden por todos los elementos del envolvente, por el techo, por el piso, por los muros, y en los muros por las ventanas, por las puertas, ¿no? Y también va a haber un factor importante de pérdida de calor, que es la renovación de aire. Entonces, para calcular esto, para calcular este D total, en primer lugar vamos a hacer una especie de un cuadrito. Un cuadro de esta manera. Entonces,
vamos a tener el elemento, aquí vamos a tener el símbolo, aquí vamos a tener el área, elemento, símbolo, área. Aquí vamos a tener la conductividad. Aquí vamos a tener la C, un factor C. Y aquí vamos a tener el total. ¿Qué viene a ser la C? La C viene a ser la conductancia, se llama conductancia, ¿no? Apúntelo aquí, conductancia. Y la conductancia no es sino lo que dice acá. Conductancia es igual a conductividad entre el espesor, ¿no? Conductividad entre el espesor. Si quieren, por aquí podemos ponerle, antes de la C, ponemos mejor aquí, área, espesor, conductividad y aquí conductancia. Entonces vamos haciendo ese cuadrito. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner a la pérdida de calor por los muros. Por los muros, ¿no? ¿Cómo simbolizamos la pérdida de calor por los muros? Como D de M. Después vamos a ver el área. El espesor de los muros dijimos que era 0,40. La conductividad está aquí como dato. Conductividad de los muros 0,64. 0,64. Y luego vamos a calcular C, ¿no? Y después el total. ¿Ah? Ponemos luego D del techo, pérdida de calor por el techo. Entonces, de techo. ¿Cuánto tenemos de área? El espesor en este caso es 0,15. La conductividad, de acuerdo a lo que dice aquí, es 1,2. 1,2. Y aquí vamos a calcular la C y después la y después el total. Pérdida de calor por el piso, ¿no? Ponemos dpi. Entonces el piso vamos a tener que tiene un espesor de 4, una conductividad de 2. Tenemos E por las ventanas, pérdida de calor por las ventanas. Entonces dV, ¿no? Vamos a ver el área de las ventanas, el espesor de esas, del vidrio de las ventanas, el espesor es 0,008, 0,008 y la conductividad es 0,5, ¿cierto? 0,5. Vamos a F, G, pérdida de calor por las puertas. Entonces, DPU, por las puertas. Entonces vamos a tener que el espesor es 0,075 y su conductividad es 0,15. 0,15. Y finalmente vamos a tener un factor de pérdida de calor por renovación de aire, ¿no? Esa renovación de aire, su símbolo será DRI, factor de pérdida por renovación de aire. Aquí no vamos a calcular por área ni nada, ¿no? Esto va a responder a una fórmula. La fórmula es
V por N por 0.34.